Descubrí que mi prometida estaba embarazada de mi socio. Un año después, los dos tocaron fondo y yo me hice millonario. Había evitado escribir esto por un tiempo porque, honestamente, no sabía cómo poner todo esto en palabras sin sentirme como el protagonista de un mal drama de Netflix. Pero después de leer historias similares aquí, me di cuenta de que necesito desahogarme, y quizá, recibir opiniones externas. Así que aquí va mi intento de hacer sentido de esta catástrofe. Soy un hombre de 32 años. Hace 5, comencé una pequeña empresa comercial con una idea que parecía absurda en su momento, un sistema automatizado de gestión para tiendas locales. Pasé noches sin dormir, hipotecando mi coche y viviendo prácticamente en mi oficina hasta que comenzó a despegar. 2 años después, me asocié con Cés, ahora 35 años, un tipo carismático y convincente que parecía tener don para las ventas, justo lo que yo necesitaba. Yo me encargaba de la parte técnica y operativa, él, de las relaciones con clientes y los contratos. Nuestra asociación despegó al punto de que este año estábamos a punto de cerrar un proyecto multimillonario con una cadena de casinos. Era el sueño por el que había sangrado los últimos 5 años. Y en medio de ese ascenso, hace 4 años conocí a Jocelyn, 30 años. Si fuera un libro, ella habría sido el capítulo luminoso que aparece justo cuando el protagonista empieza a creer que todo es posible. Hermosa, divertida, ambiciosa, insistía en que admiraba mi determinación. Nos comprometimos el año pasado, y la boda estaba a 3 meses. Gasté más en el anillo del compromiso que en mi primer coche, pero pensé, honestamente, que valía cada centavo. Todo cambió hace 3 meses, un martes cualquiera. Había terminado antes una reunión fuera de la ciudad y decidí sorprender a Jocelyn para cenar juntos. Tenía las llaves, así que entré sin anunciarme. Lo primero que me pareció raro fue el silencio, no el tipo de silencio tranquilo, sino el que suena como si alguien hubiera detenido una pelea justo antes de que entres. Los encontré en el sofá. Jocelyn estaba encogida, con los ojos hinchados por el llanto. Cés estaba sentado al borde, mirando al suelo. La escena me pareció tan absurda al principio que pensé que alguien había muerto. Pregunté qué diablos pasaba y Jocelyn simplemente rompió en un sollozo que me heló. Cés se enderezó, me miró y dijo con la voz más tensa que he escuchado: Adán, hay algo que necesitas saber. No recuerdo con exactitud las palabras que vinieron después. Solo sé que ella dijo que estaba embarazada. Y luego levantó la mirada, buscando la mía como si quisiera que entendiera antes de que lo dijera. Cés murmuró: es mío. Esa fue la frase que perforó el aire y pareció extenderse por todo el cuarto, como si alguien hubiese soltado una bomba silenciosa. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí. Creo que les pregunté cosas sin sentido. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ellos se lanzaban culpas entre sí. Jocelyn decía que Cés la había manipulado, que estaba confundida. Cés insistía en que eso no era justo, que ella no había dicho que las cosas con nosotros iban mal. Yo no gritaba. No podía. Solo vino una calma artificial, seguida de una especie de náusea existencial. Les pedí que se fueran. A él primero. Luego, cuando ella intentó quedarse para explicarme, le recordé que la casa era mía y que necesitaba desocupar esa noche. Cuando ella vio que hablaba en serio, empacó llorando y dijo algo del estilo de ojalá algún día puedas perdonarme. No respondí. Fui a casa de Gavin, mi amigo desde la universidad. Le conté todo y recuerdo que se quedó mirándome con esa mezcla de incredulidad y silencio que uno solo ve cuando algo es tan feo que no hay palabras suficientes. Esa noche dormí en su sofá con los ojos abiertos, mirando el techo, tratando de entender en qué momento todo se había torcido. Los días siguientes fueron un delirio de mensajes, llamadas y silencios incómodos. Jocelyn me envió textos confusos, que me amaba, que había cometido un error, que no sabía cómo explicarlo. Cés, en cambio, tuvo el descaro de escribirme un correo profesional diciendo que deberíamos mantener nuestra relación laboral intacta hasta cerrar el contrato. Literalmente me pidió separar lo personal de lo profesional. Separar lo personal de lo profesional, después de haberse acostado con mi prometida. Estuve a punto de lanzar el teléfono contra la pared. Hablé con mi abogada, Clara, una mujer práctica y más fría que el acero. Me explicó que disolver una sociedad sin causa probada me costaría alrededor de $300,000 en penalizaciones y compensaciones, porque Cés tenía participación oficial. Básicamente, si quería sacarlo, tenía que demostrar que había una razón válida y documentada. Y, por si fuera poco, Jocelyn tenía derechos de inquilina al haber vivido conmigo más de 6 meses. El anillo, los pagos de la boda, todo lo que había adelantado, era dinero perdido. Pasé esa semana en piloto automático, entre reuniones vacías y café frío, mientras el mundo que había construido se desmoronaba centímetro a centímetro. Actualización 1. Primero, gracias a todos los que comentaron y me mandaron mensajes de apoyo.
No esperaba tanto interés ni empatía, pero leerlos me ayudó a mantenerme cuerdo. Muchos me pidieron que no tomara decisiones impulsivas, así que hice lo contrario a lo que mi enojo me pedía y decidí observar, investigar y documentar. Clara, mi abogada, me sugirió revisar todos los movimientos financieros de la empresa y recopilar correos o mensajes que pudieran revelar conductas indebidas de CES, así que me convertí en detective. Pasé horas, días enteros, revisando estados de cuenta, facturas y recibos digitales. Descubrí cosas que me revolvieron el estómago: gastos no autorizados de cenas, vuelos, estadías en hoteles y eventos de networking que jamás aprobamos. Algunos incluso con cargos dobles a la empresa y a su tarjeta personal. Sumaban unos $37,000. Pero eso no era lo peor. En los correos encontré algo mucho más venenoso. Se presentaba ante algunos de nuestros clientes como el verdadero cerebro detrás de los sistemas, insinuando que yo era solo un técnico ejecutor. Básicamente, estaba posicionándose para robarse no solo a mi prometida, sino también a mi reputación profesional. Con esa información, Clara me dijo que teníamos una causa sólida para disolver la sociedad por malversación y violación del deber fiduciario. Legalmente, eso podía significar que se quedara fuera sin compensación, o incluso, con cargos civiles. Mientras tanto, Jocelyn seguía intentando contacto. Lo último que me escribió fue un mensaje largo, lleno de excusas y frases como "CES me confundió y pensé que tú ya no estabas emocionalmente presente". Ni siquiera tuve ganas de contestar. El tipo que me escribió desde su correo corporativo pidiendo que no dejáramos que lo emocional afecte al negocio ahora era el mismo que tenía cuentas personales cargadas en la empresa. La ironía me habría dado risa si no fuera tan amarga. Hoy Clara me confirmó que ya notificó legalmente a CES y que el proceso de disolución está en marcha. Él reaccionó mal, como era de esperarse, me escribió que iba a pelear por su parte, que me hundiría si intentaba ensuciar su nombre. Supongo que es difícil ensuciar algo que ya vive cubierto de barro. El lunes tengo una cita con un cliente importante, alguien que CES intentó convencer de que se fuera con él. No pienso perder otro pedazo de mi vida por culpa de esos dos. No les mentiré, sigo sin poder dormir bien. Me levanto agresivamente temprano, con ese vacío en el pecho que te da cuando aún no asimilas del todo que tu vida cambió para siempre, pero, por primera vez en semanas, siento una pequeña chispa de control. Una parte de mí que quiere ver hasta dónde puede reconstruirse entre las ruinas. Actualización 2. Bueno, han pasado 2 semanas que se sintieron como 2 meses. No sé si alguno de ustedes ha estado en modo supervivencia empresarial emocional, pero es agotador, entre responder correos, reunirme con mi abogada, coordinar clientes y no colapsar mentalmente. He aprendido el poder restaurador de los desayunos a las 2 de la tarde y las caminatas nocturnas con audífonos puestos aunque no haya música. Varias cosas han pasado. Primero, mi abogada, Clara, la santa patrona del autocontrol, consiguió algo grande. Con las pruebas de los gastos y los correos, presentamos una solicitud formal de disolución de sociedad por causa justificada. Eso no solo nos ahorra los $300,000 que yo originalmente temía pagar, sino que abre la puerta a reclamar compensación por daño reputacional. CES intentó contraatacar diciendo que los correos estaban fuera de contexto, que eran bromas internas, que los gastos eran presentaciones comerciales. Pero Clara le mostró los recibos con las fechas exactas. Por ejemplo, una cena en un restaurante de lujo en Los Cabos, en la misma semana en que Jocelyn decía estar en un retiro de bienestar con sus amigas. La matemática emocional no fallaba. Mientras tanto, CES empezó a comportarse de manera paranoica. Mandó correos a los clientes advirtiéndoles que la empresa estaba enfrentando una transición, insinuando que él pronto estaría dirigiendo su propio proyecto y que podría migrar sus contratos con él directamente. Era un intento desesperado por robar clientela antes de que lo sacáramos formalmente, pero fue demasiado obvio. Clara le envió un cese inmediato de comunicaciones comerciales bajo amenaza de demanda por interferencia contractual. Algunos de esos clientes, benditas almas leales, me llamaron directamente para contarme lo que él estaba haciendo. Decidí tomar cartas en el asunto. Contacté uno por uno explicando, sin dramatismo, que mi socio estaba saliendo de la empresa por irregularidades internas. Les ofrecí supervisar personalmente sus proyectos. No solo no perdimos contratos, sino que 3 de ellos expresaron alivio al entero de que CES ya no tendría poder sobre sus cuentas. Y luego, como si todo no fuese ya lo suficientemente absurdo, Jocelyn decidió reinsertarse en la trama. Primero subió una publicación en redes insinuando que algunas personas la habían abandonado en su momento más vulnerable y que a veces se paga caro por amar demasiado. Traducción libre: quiere atención. Después, recibí un mensaje de su madre, sí, su madre, pidiéndome que pensara en el bebé y que considerara ofrecerle apoyo económico aunque no fuera mío. Le respondí de la manera más diplomática que pude, que le deseaba lo mejor, pero que su hija y yo ya no teníamos ningún vínculo ni responsabilidad mutua. Fin de la conversación. Gavin,
mi amigo, me propuso que nos fuéramos a esquiar un fin de semana para despejarme. No fui, pero fue un buen recordatorio de que hay gente que sigue siendo genuina. De hecho, a veces me cuesta procesar que Cés y Jocelyn eran las personas que consideraba más cercanas a mí. Cés fue testigo de mis largas noches programando. Jocelyn fue la persona a la que le conté mis inseguridades. Y aún así, fueron exactamente ellos quienes explotaron esas vulnerabilidades a su favor. Aún hay días en que me despierto con un nudo en el pecho, pero empiezo a notar momentos de calma, pequeños rayos de normalidad entre el caos. Actualización 3. Han pasado 4 semanas y por fin puedo decir que empiezo a ver luz. No porque las cosas se hayan solucionado del todo, sino porque ya no me siento en un pozo interminable. Cés perdió totalmente su máscara. Después de que lo enfrenté con un correo formal describiendo los actos de malversación, intentó irrumpir en la oficina para explicar su versión al equipo. Paul, mi técnico principal, y ahora, real MVP del negocio, tuvo la previsión de grabar todo. El video muestra claramente a Cés entrando agresivo, gritando que yo lo estaba arruinando por una mujer. Paul intervino, le pidió que se calmara, y Cés empujó el teléfono de su mano. Terminó tirando un monitor antes de irse. Ese video ahora está en manos de mi abogada. Días después, me llegó una notificación. Cés me estaba acusando a mí de agresión física. Sí, el tipo que entró violentamente en mi oficina me estaba acusando a mí de atacarlo. Afortunadamente, el video de Paul destruyó su historia por completo. En cuanto la policía lo revisó, la denuncia se revirtió. Cés terminó arrestado por agresión, daños a propiedad privada y denuncia falsa. Literalmente se había cavado su propia tumba con las uñas. Jocelyn desapareció de escena unos días después del arresto, pero no por mucho tiempo. Cuando pensaba que ya nada podía sorprenderme, me escribió un mensaje nuevo. He estado pensando mucho. Quiero que sepas que lo que tuve con Cés fue una confusión. Me equivoqué, pero todo lo que sentí por ti fue real. No me ignores, por favor. Todavía te amo. No sé si llorar o reír. Ya no quedaba nada que amar. Esa noche borré su número. Fue la primera acción verdaderamente liberadora que hice desde todo este desastre. Por otro lado, el negocio volvió a estabilizarse. Clara logró cerrar el acuerdo de disolución. Cés perdió su participación y tuvo que devolver los 37,000 de gastos no autorizados. Fue casi poético. La firma se dio en la oficina de Clara. Cés se veía envejecido, demacrado. El tipo brillante, seguro y encantador que conocí se había convertido en una sombra. Dijo solo 3 palabras mientras firmaba. No debió terminar así. Y no pude evitar pensar que él mismo había escrito ese final. Jocelyn, según supe por un contacto común, siguió con el embarazo. El padre es Cés, obviamente, aunque él ahora enfrenta problemas legales y ni siquiera puede pagar su abogado. Intenté no sentir satisfacción por eso, pero mentiría si dijera que no hay una parte de mí que lo encuentra justo. Vendí el anillo. Con ese dinero pagué bonificaciones a mis empleados. Alguien en los comentarios de mi primer post me escribió algo que no he podido sacar de la cabeza. La traición duele más cuando viene de quien ayudaste a subir, pero también demuestra que tú sabías volar antes que ellos necesitaran alas prestadas. Lo imprimí y lo pegué justo frente a mi escritorio. El proyecto del casino se concretó. El cliente, al final, confió en mí y firmó un contrato aún más grande del que Cés había negociado. Es irónico cómo, de la ruina más total, salió el impulso más productivo que he tenido en años. Actualización 4. No creí que volvería a escribir, pero algunos me pidieron un cierre, y quizás yo también necesitaba escribirlo. Van 3 meses y, sí, estoy mejor. No completamente, todavía hay días malos, pero mi empresa ahora opera a plena capacidad, tengo nuevos socios minoritarios, todos examinados 1000 veces, y una calma que no recuerdo haber sentido en años. Cés intentó abrir su propia compañía al salir de la cárcel, pero con su expediente y reputación, nadie quiso invertir. Duró exactamente 6 semanas antes de cerrar. Jocelyn pasó a vivir con sus padres, y según me dijeron, perdió su trabajo cuando se filtró parte del proceso legal. Hay rumores de que el bebé nació y que Cés ni siquiera estuvo en el parto. No tengo manera ni intención de confirmarlo. Hace 2 días, sucedió algo casi cinematográfico. Ambos, Jocelyn y Cés, aparecieron juntos en la recepción de mi oficina demacrados, desesperados. Ella con un tono que intentaba sonar calmado, él, evitando hacer contacto visual. Me dijeron que necesitaban hablar conmigo de negocios. Les hice pasar, más por curiosidad que por cortesía. Jocelyn empezó a explicar que habían tenido tiempos difíciles y que tal vez podríamos buscar una manera de ayudarnos mutuamente. Básicamente, querían una segunda oportunidad para asociarse conmigo, alegando que tenían ideas valiosas y que, si yo los ayudaba económicamente, podrían compensar el pasado.
Literalmente me pidieron que los contratara para trabajar en mi propia empresa. Tuve que contener la risa, les dije que mi empresa no tenía vacantes para traidores y que, si necesitaban ayuda, podían buscarla en la misma dirección donde habían dejado su dignidad. Paul los acompañó hasta la puerta. No sé si esa escena fue una especie de cierre, pero se sintió como tal. Ellos se fueron y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni enojo ni tristeza. Solo indiferencia. Supongo que la verdadera paz llega cuando dejas de desear que te pidan perdón. Actualización 5. Primero que nada, gracias otra vez a todos los que se quedaron siguiéndome después del caos inicial. Cuando publiqué esto jamás imaginé que cientos, bueno, ahora miles, de personas estarían interesadas en mi culebrón empresarial romántico. Algunos me escribieron mensajes privados muy personales, contándome experiencias parecidas, y honestamente me ayudó más de lo que puedo explicar. Así que, 6 meses después, ¿dónde estoy? Sigo en pie, y eso ya es más de lo que habría apostado hace medio año. La empresa va mejor que nunca. Paul, sí, el héroe silencioso con la cámara en el incidente de CES, ahora maneja operaciones generales. Pude delegar responsabilidades sin el miedo a que me apuñalen por la espalda. Contraté a 2 ingenieros nuevos que prácticamente me obligan a irme antes de las 8 de la noche, porque necesitamos que el jefe aprenda a dormir. Estoy redescubriendo lo que se siente tener tiempo libre. Emocionalmente, bueno, eso es otro departamento, no voy a mentir, todavía tengo recuerdos que me pinchan en momentos extraños. Me pasa cuando escucho un tipo de perfume o veo ciertos restaurantes. Es esa mezcla de nostalgia y asco, el recordatorio de que tu cerebro tarda más que tu cuerpo en aceptar que algo terminó. Hace unas semanas tuve una cita. No algo formal. Era la hermana de un cliente. Nos encontramos en un evento y terminamos charlando un rato largo. Me di cuenta de que llevaba tanto tiempo sin abrirme emocionalmente que todo me parecía un campo minado. Cada sonrisa, cada pregunta personal me activaba alertas. Supongo que eso se cura con tiempo, y con cautela. Una parte de mí sigue enojada, no con ellos, sino conmigo. Por no haber visto las señales. Por haber ignorado esos momentos incómodos en que Cés me bromeaba con Jocelyn o cuando ella se mostraba demasiado interesada en los viajes de negocio. Pero la culpa, entendí, no reconstruye nada. Solo te mantiene atado. Hace poco fui a visitar a mis padres, viven a unas horas, y me di cuenta de cuánto había cambiado. Antes les ocultaba los problemas para no preocuparlos. Ahora, cuando mi madre me abrazó y me dijo ya pasó, sentí que, por primera vez, eso era medianamente cierto. Edición. Varios preguntaron qué pasó legalmente con Cés y Jocelyn. Cés obtuvo libertad condicional por los cargos menores, pero el intento de acusarme falsamente le cerró todas las puertas profesionales. Su empresa desapareció y ahora, según su exasistente, sí, la misma que intentó convencerme de contratarlo otra vez, trabaja vendiendo software de terceros. Irónico, considerando que juraba ser la mente maestra Tech. Jocelyn se fue a vivir con sus padres después de perder su trabajo. Su hijo nació prematuro pero estable. No tengo idea de su situación actual más allá de eso. Según un correo que me mandó hace 2 meses, sí, volvió a intentarlo. Cés la dejó apenas las cosas se complicaron judicialmente. Lo eliminé sin responder. Su redención no me corresponde evaluarla. Legalmente, Clara cerró el caso. Presentamos un desistimiento de cualquier demanda civil adicional porque Cés cumplió con devolver el dinero y ceder su parte de la sociedad. Mi abogada describe el resultado con una frase muy precisa: un cierre caro, pero limpio. Una cosa que quiero aclarar: nunca busqué vengarme. Eso habría sido otra forma de seguir atado a ellos. Buscar justicia, sí. Pero venganza, no. Es una distinción que aprendí recién ahora. Actualización 6. Supongo que esta será la última vez que escriba aquí. No tenía pensado regresar. Pero anoche, mientras revisaba unos archivos antiguos, encontré algo que me sorprendió: una carpeta con documentos viejos de cuando Cés y yo fundamos la empresa. Había notas con nuestras metas, dibujos terribles de ideas de producto y hasta un presupuesto escrito en servilletas, porque sí, hicimos eso. La nostalgia me pegó fuerte, pero sin dolor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí gratitud. No por ellos, sino por haber aprendido todo eso. Por haberme salvado antes de convertirme en otra versión de mí mismo que lo perdona todo solo por miedo a estar solo. Y pensé en este lugar. En lo que significó escribir todo esto y recibir tantas respuestas, consejos, insultos, análisis y teorías de gente desconocida. Así que quise darles algo parecido a un final. Han pasado 18 meses desde que todo explotó, y las cosas son diferentes en todos los sentidos. Empecemos con lo práctico. El negocio sigue creciendo.
No tanto como en la época del boom inicial, pero ahora es estable, sólido, transparente. Abrimos una sede nueva hace 3 meses y estamos cerrando un contrato grande con una marca internacional. Paul sigue siendo mi mano derecha. Y, aunque nunca lo admitiría abiertamente, se volvió como un hermano menor. Tenemos un chiste interno. Si alguno de nosotros empieza una relación seria, el otro debe hacer la auditoría previa a la pareja. No se aceptan traumas sin revisión. En el plano personal, sigo aprendiendo, estoy saliendo con alguien desde hace unos meses. Se llama Andrea. Es arquitecta, directa, tranquila y, lo más importante, sin interés alguno en mi empresa. No es un proyecto de redención, simplemente es alguien con quien puedo estar sin sentir que camino sobre vidrio. Le conté todo mi pasado porque prefiero no esconder cicatrices. Me escuchó en silencio y me dijo, no eres lo que te hicieron, eres lo que decidiste después. No sé si esa frase es original suya, pero me marcó. Mis padres conocieron a Andrea y la adoraron. Mi madre, que juró que no se involucraría más en mis dramas románticos, ya le manda recetas por WhatsApp. Así que supongo que es buena señal. ¿Qué pasó con Jocelyn? Me enteré por un conocido que vive en su ciudad que se mudó a casa de sus padres y trabaja en una tienda local. Cés no figura más en su vida. El bebé, un niño, está con los abuelos la mayor parte del tiempo. Hace unos meses recibí un correo breve de ella, pidiéndome cerrar el ciclo y diciendo que quería disculparse en persona. No respondí. No por rencor, sino porque no tengo nada que reabrir. Su perdón no cambia mi historia, y mi respuesta no cambiaría la suya. Y Cés está fuera del país. Según su perfil en LinkedIn, que todavía actualiza, vaya ironía, trabaja como consultor independiente y mentor en liderazgo estratégico. Si eso no es audacia, no sé qué lo sea. Me da igual, no deseo que le vaya mal, pero tampoco bien. Deseo que exista en otro plano donde no interfiera con mi paz. ¿Volviste a verlos? No, aunque una vez me crucé con la madre de Jocelyn en un centro comercial. Fue incómodo solo un segundo. Asintió con la cabeza, yo hice lo mismo, y seguimos caminando. Fue uno de esos momentos extraños donde entiendes que las historias se cierran sin aplausos ni dramatismo, solo con distancia y silencio. No sé si esto seguirá flotando en Reddit dentro de unos años, pero si alguien lo lee en medio de una ruptura, una traición o una pérdida, créeme, no se acaba ahí y la gente te rompe, sí. Pero también te muestra lo que puedes reconstruir, y cuando vuelvas a verte en el espejo y no te reconozcas del todo, tal vez sea porque finalmente te convertiste en alguien nuevo, no en alguien roto. Creo que eso es todo. Gracias por leerme, por los consejos, por los juicios y por acompañarme a ordenar un pedazo de mi vida que empezó siendo ruina y terminó siendo cimiento.